Feliz año, porque todavía se da el feliz año, ¿cierto? No es malo desear el feliz año, porque estamos en el segundo domingo del año, pero las empresas y todo el mundo laboral prácticamente inicia el año entrante, ¿cierto? Entonces estamos empezando un nuevo año, pero este nuevo año está lleno de expectativas. Ustedes saben que tenemos el precio del dólar disparado, el precio del petróleo hacia abajo, la economía está toda patas arriba, el Medio Oriente anda en sus líos, el cambio climático, en fin, dicen las personas que conocen que este año al mundo le esperan unas grandes pruebas. Y ante esas expectativas que nosotros tenemos, hay una pregunta latente en el mundo cristiano. ¿Qué hacemos? ¿Será que nos asustamos? ¿Será que actuamos? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué le podemos decir a la gente? Y esta mañana el Señor en su palabra nos trae y nos va a enseñar cómo a nosotros nos permite enfrentar las diferentes pruebas, pero además las tentaciones que Satanás nos pone para engañarnos y separarnos de Él. En esta mañana, en el Evangelio de Mateo, como decía Mario, en el capítulo 4, hoy vamos a estar viendo los primeros 11 versículos y vamos a estarlos viendo poco a poco. Yo les quisiera pedir el favor que me acompañen en oración para poner este tiempo y que sea el Señor el que nos guíe a nosotros. Inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Padre, muy buenos días, Señor. Qué bueno estar aquí predicando tu palabra, y qué bueno estar aquí también recibiendo de tu palabra. Padre, en esta mañana yo te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu abriendo los corazones, que sea tu palabra penetrando a cada uno de nosotros, para que así, Señor, podamos ser agentes de cambio en este mundo tan alborotado como está. Señor, nos entregamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, este pasaje que vamos a ver hoy, que trata de las tentaciones de Jesús, es muy conocido. Si me ayudas con la transparencia, por favor. Este pasaje es muy conocido por las tentaciones de Jesús. Sin embargo, aunque la mayoría del pasaje trata de las tentaciones, hay dos versículos, el primero y el último, que guardan una gran riqueza. Por eso creo que es importante empezar a hablar, perdón, creo que estamos mal, tenemos que ver desde el principio. Tenemos que empezar a ver que este primer versículo es supremamente rico, el primer versículo tan solo. Miren cómo dice este primer versículo, dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando yo leo este versículo me surgen varias preguntas. La primera es, yo digo, óigame, ¿esto es lógico que el Espíritu Santo lleve a tentar al Señor Jesucristo? ¿Por qué el versículo empieza diciendo luego si empieza un capítulo? ¿Tiene conexión con lo que viene en la parte anterior? ¿Por qué debe ser tentado el Señor Jesucristo? Y por eso creo que es bueno que antes de ver las tres tentaciones, para que entendamos qué es lo que nos dice el Señor, podamos ver claramente qué quieren decir cada una de estas cosas. La primera parte que vamos a ver es ¿qué es la tentación? Pasamos la transparencia, por favor. Miren, esta palabra de tentación es casi tan antigua como la misma creación. O sea que estaba tanto en hebreo como en griego. Y quiere decir prueba. Y cada vez que se presenta una prueba, nosotros tenemos la oportunidad de dar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. En nuestra relación con Dios, mientras Dios quiere que nosotros podamos, Él permite la prueba para que nosotros podamos superar esa prueba que nos da.
El diablo, al contrario, lo que busca es que nosotros, por medio de la tentación, caigamos y demos un paso hacia atrás. Por eso es que en la tentación podemos decir que Dios lo que busca es que nosotros podamos superar, en la prueba nosotros podamos superar esa prueba, pero en la tentación el demonio se encarga de que nosotros demos un paso hacia atrás. Y como esa prueba o esa tentación se da, es importante ver cómo en este versículo, en el contexto de este versículo, quién es el que propicia la tentación. Miren, ustedes saben porque lo tienen en sus Biblias, dice que fue el Espíritu el que llevó al Señor Jesús a ser tentado por el diablo. Esta fue una libre decisión divina para someterse a la prueba. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que el diablo se presenta con un gran despliegue de poder y nosotros creemos que es el diablo el que da la tentación, y fue el mismo Dios el que permitió que su Hijo se presentara ante esta prueba para poderla pasar. Por eso es que aquí vemos quién es el que manda en el mundo. No es Satanás, no es su gran despliegue de poder con el que nos quiere engañar. No, el que manda es Dios, y Él es el que permite que se presente esta prueba. Por eso es que cuando nosotros vemos este mundo tan desbarajustado, con los problemas del dólar, con los problemas del petróleo, con tantas cosas difíciles, debemos estar tranquilos porque sabemos quién es el que tiene el poder, ¿verdad? Me surge otra pregunta. ¿Por qué inicia un capítulo diciendo luego? Porque hay una conexión con el hecho inmediatamente anterior, y ustedes saben porque han leído el Evangelio, ¿qué era lo que había anterior a esto? El bautizo de Jesús. Y llama la atención porque inmediatamente después del bautizo, cuando se presenta la filiación de Jesús con Dios, cuando baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Justamente después de eso, el Espíritu Santo lleva a Jesús a que sea tentado al desierto. Y yo digo, es porque debe ser algo muy importante, ¿verdad? Debe ser algo que sea muy importante. Por eso creo que es importante ver por qué el Señor Jesús fue sometido a tentación. Miren, el Dios quería que su Hijo pasara por esta prueba, por estas pruebas, para decirnos y para darnos un Salvador que ha vivido todas y cada una de las tentaciones y de las pruebas a las cuales nosotros somos sometidos diariamente. Y ese hombre, Jesús, pasó por todas las pruebas airoso. Él no falló en las pruebas y no podía ser de otra manera, porque si Jesús hubiese venido y no hubiera pasado por estas pruebas, su ministerio habría sido totalmente incompleto. ¿Cómo podíamos tener un Salvador que no entiende nuestras debilidades si no las ha vivido? ¿Cómo podría aconsejarnos si no sabe lo que nosotros sentimos? Ese hombre Jesús pasó por hambre, por dolor, por agonía, por angustia, por traición, en fin, por todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido. ¿Y saben por qué pasó por todo eso? ¿Y por qué lo superó? Porque Él nos quiere decir que Él como hombre pudo superar esas tentaciones y que nosotros también las podemos superar con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos da el ejemplo a nosotros de esas pruebas. Pero me surge otra pregunta. Estoy muy preguntón esta mañana, ¿cierto? Pero el texto le dice a uno, le obliga a preguntar. Y yo decía, bueno, si Jesús es el Salvador y Él ya pagó por nuestros pecados, etcétera, ¿es necesario que nosotros también vivamos por las pruebas? Que pasemos por esas pruebas, que pasemos por las tentaciones. Y por cuestiones de tiempo
Vamos a mencionar dos situaciones que son muy importantes para que nosotros sepamos por qué es importante la prueba para nosotros. Como primera medida, la prueba nos produce a nosotros una madurez espiritual. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia de cualquier índole, ya sea de trabajo, de relaciones, de viajes, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente capitalizamos esa experiencia que tenemos para que la siguiente vez sea mejor, ¿no es cierto? Con el Señor Jesucristo pasa exactamente lo mismo. Cada vez que nosotros tenemos una prueba y podemos superar esa prueba, conocemos más a Dios, nos acercamos más a Dios. Podemos tener una relación más fuerte, lo que significa la madurez en cada una de nuestras relaciones. Las pruebas son para dar un paso adelante o un paso atrás. Dios quiere que nosotros podamos dar un paso adelante para que podamos madurar nuestra relación con Él. Por eso es que es tan importante esas palabras que decía el apóstol Santiago apenas empezando su libro. Él da los saludos y empieza diciendo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. A primera vista uno diría: yo creo que Santiago es masoquista porque le gusta que suframos. Sin embargo, este libro explica en los siguientes versículos el por qué son tan importantes las pruebas. Él dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando nosotros somos perfectos e íntegros, nosotros somos maduros en nuestra relación con Dios. Por eso es que es importante poder afrontar estas pruebas. La segunda condición que tenemos para ver por qué necesitamos las pruebas es que podemos ver la seriedad del llamado. Miren, cada vez que nosotros, y creo que todos las hemos tenido porque esto no es ninguna cosa de algunas personas, cada vez que nosotros podemos superar una prueba, podemos ver también la gracia de Dios para sostenernos en medio de esa prueba, ¿o no? El Señor Jesús nos sostiene, y entre más fuerte sea la prueba, más vemos la profundidad de la gracia. Eso es lo que nos dice y nos demuestra cuál es la seriedad que el Señor Jesús tiene para hacernos el llamado. Muchos héroes bíblicos sufrieron estas pruebas antes de ser llamados a una misión especial. Está Moisés, antes de recibir las tablas de la ley, 40 días y 40 noches en el desierto del Sinaí. Está Elías, que cuando salió corriendo porque Jezabel lo amenazó en el desierto de Berseba, tuvo su preparación también 40 días y 40 noches. El mismo Jesús tuvo la preparación que vemos hoy de 40 días y 40 noches antes de ser llevado a iniciar su ministerio. Por eso es que nosotros podemos estar tranquilos cuando tengamos estas pruebas. Recordemos esas palabras que Santiago decía: considérense dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, porque esas pruebas nos van a dar madurez y nos van a confirmar la seriedad del llamado que tenemos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cada una de las tentaciones desde 3 puntos de vista diferentes. Vamos a desenmascarar cada tentación. Vamos a ver qué busca Satanás. 2 aspectos que busca Satanás en cada una de esas tentaciones. Y después vamos a ver cómo la verdad, que es el mismo Jesús, vence a la mentira. La primera tentación que aparece en este pasaje es la tentación que nosotros decimos del hambre, y está en los versos del 2 al 4 y dice: después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está,
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que busca? Cambiamos la transparencia, por favor. ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo lo que busca es utilizar nuestras debilidades físicas para satisfacer nuestras necesidades pasajeras. Miren qué importante es. Él lo que está buscando es que nosotros, cuando tengamos esas debilidades físicas, Él pueda aprovecharla para tentarnos a nosotros. Mire lo que hizo con el Señor Jesús. Él se le apareció, como dice la palabra, únicamente cuando Él tuvo hambre. Él no se presentó al principio del ayuno, no. Él se presentó era cuando Él tenía hambre. Y en ese momento, cuando Él tenía hambre, es que le dice: oiga, si usted es hijo de Dios, si es cierto que tiene ese poder, pues convierta estas piedras en pan. Usted sacia su hambre. Y además, como el desierto tiene tantas piedras, va a tener mucho pan para alimentar a todo el pueblo de Israel. Mire, usted hace una obra buena, ¿cierto? Eso era lo que estaba buscando Satanás, porque él aprovecha ese momento de debilidad que tenía Jesús, y cada vez que nosotros tenemos la debilidad, para poder aprovecharse y ponernos en la tentación para que demos un paso atrás en la relación con el Señor. Y miren, nosotros decimos que Satanás se aprovecha para utilizar nuestras debilidades físicas. En este caso era el hambre. Pero han habido a través de la Biblia varios ejemplos. Mire, podemos ver por ejemplo a Esaú. Ahí van a tener la cita bíblica para que lo busquen si quieren. ¿Recuerdan a Esaú cuando vendió los derechos de la primogenitura? Él tenía mucha hambre. Y por esa hambre prefirió vender esos derechos de primogenitura para poder comer. Ahí es que Satanás está listo para hacernos caer. Pero no solamente en el hambre. Miren lo que pasó con Sansón en el aspecto sexual. Sansón tenía una debilidad muy grande por las mujeres y por las prostitutas. Y Satanás aprovechó eso para estorbarle la misión que tenía aquí en la tierra. Pero además de eso, también tenemos en el aspecto material a Judas. ¿Recuerdan que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Pero no solamente por eso, el mismo Judas estaba tentado, y fue una de las razones por las cuales fue donde los fariseos a vender a Jesús, porque él estaba furioso cuando María derramó el frasco de alabastro encima de Jesús. Él decía: ¿cómo? Si ese frasco ese perfume se había podido vender por mucho dinero y dárselo a los pobres. Mentira, él era el que manejaba el dinero y quería poder tener más dinero para poderlo manejar. Parecía empleado oficial, ¿cierto? Y después Israel, porque Israel tuvo exactamente las mismas tentaciones que tuvo el Señor Jesús en el bautismo. Miren, Israel sufrió de hambre. ¿Recuerdan antes de que les diera el maná? ¿Qué aprovechó Satanás ahí? Satanás aprovechó el hambre que tenía el pueblo para que pudiera murmurar contra Dios. Por eso es que nosotros hoy en día tenemos que estar muy pendientes de cómo utiliza Satanás nuestras necesidades físicas, nuestras debilidades físicas, para poder satisfacer cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y estas necesidades que vemos se vieron hace más de 5,000 años. El hambre. Hoy en día estamos sufriendo cada vez más en el mundo por el hambre. Cada vez hay menos alimentos. Tenemos que estar pendientes que Satanás no nos haga caer. El sexo. ¿Qué vamos a decir del sexo que está tan supremamente elevado pues en todo? Hoy hasta para vender una crema de dientes o un perfume tienen que salir medio desnudos en cada comercial. El sexo es una de las formas que el enemigo aprovecha para hacernos caer a nosotros. ¿Y qué vamos a decir de la parte material? Si en la parte material también junto con el sexo van como cabeza a cabeza compitiendo para ver
¿qué podemos tener más nosotros? Hoy compramos cosas que no necesitamos para que lo vean personas que ni siquiera conocemos, pero lo importante es poseer. Eso es lo que aprovecha Satanás para hacernos caer a nosotros. Él está allí. Pero además de eso, el diablo busca que nosotros, la forma como nosotros podemos responder a esa necesidad. Y Satanás busca que nosotros seamos autosuficientes. Miren lo que le dice al Señor Jesús. Él le dice al Señor Jesús: bueno, y si eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. Si realmente tienes el poder, hazlo. No esperes que Dios llegue a darle, porque el pueblo de Israel ya lleva más de 200 años bajo el imperio romano y está aguantando hambre. Tú puedes solucionarlo, hazlo, porque tú tienes el poder. El enemigo engaña tratando de volvernos autosuficientes a nosotros. ¿Qué decimos hoy en día que nos vende el mundo? El mundo nos dice: tú eres el dueño de tu destino, tú puedes llegar a donde quieras, solamente fija la ruta y tú vas a llegar allá. Tú y tú. Y cuando eres solamente tú, te dice el mundo: si eres tú, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Necesitas una casa nueva? Haz un contrato con el gobierno, soborna y hasta te queda para el carro. ¿Tienes problemas con la ley? Tranquilo, compra a los jueces y te dan una pena muy pequeña y sales a disfrutar de la plata. Y así con cada una de las cosas. Necesitas ascender, no importa que hagas caer a tus compañeros, porque tú vas a subir. Entonces, si tú puedes solucionar los problemas, ¿para qué vas a necesitar a Dios? No lo vas a necesitar. Pero el Señor Jesús, que es la misma verdad, vence a la mentira. Veamos cómo vence el Señor Jesús a la mentira. Él, al contrario de lo que vende el mundo, de ser autosuficientes, de ser autónomos, el Señor Jesús sabe y conoce cuál es la relación que tenemos con el Padre. Porque nosotros, y oigan bien esto porque es bien importante, nosotros fuimos creados para adorar y para depender de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar y para depender de Dios, no para depender de nosotros mismos. Por eso la contestación que da el Señor Jesús es: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, porque es que a nosotros lo que nos mantiene es nuestra dependencia con Dios. El Señor Jesús nos enseña dos cosas básicamente. Por un lado nos está diciendo: mire, no se dejen tentar por lo que es pasajero, porque yo estoy con ustedes y se pueden satisfacer esos bienes. Por eso, como segunda medida, nos dice: miren, fíjense en lo que es realmente eterno, con el que tenemos dependencia, para lo que fuimos creados, para depender de ese Dios. Muchas veces nosotros estamos pensando que somos nosotros los proveedores. Hace 22 años, 23 ya, que yo me iba a casar. Ya tenía promesa de matrimonio, ya había pedido la mano de mi adorada esposa Catalina, que hoy me acompaña, y estaba entregada mi vida al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando yo hacía mis lecturas bíblicas, me estaba hablando mucho del soborno. Yo estaba para casarme y había un pequeño problema. Yo era el jefe de sobornos de mi compañía, pero estaba a punto de casarme. ¿Qué hacía yo? El Señor me habló tanto que yo le dije: está bien, Señor, si tú quieres, sácame de esta compañía y tú verás qué va a pasar en mi matrimonio. Como testimonio les digo que aunque hemos pasado muchos momentos difíciles y aún hoy en día estamos pasando por momentos difíciles, jamás nos ha faltado comida ni estudio para nuestras hijas. El Señor nos da a nosotros lo que necesitamos. Lo que debemos hacer es depender de Él y no caer en el engaño
de Satanás. La segunda tentación que vemos es la de probar a Dios. Y esta sí que es bien delicada y caemos mucho. Está en los versos 5 al 7 y dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿Qué busca el diablo? Al igual que en la tentación anterior, él apela al poder de Jesús. Le dice: si eres hijo de Dios, bótate, porque él lo prometió en la Escritura. Él dijo que te iba a recoger. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el diablo quiere que Jesús obligue a Dios a actuar para protegerlo cuando él se bote. Él lo que está buscando es que Jesús le tuerza el brazo a Dios para que se cumplan las decisiones que la persona quiere. Eso es lo que hace Satanás: manipular. Él quería manipular a Jesús. Él nos quiere manipular a cada uno de nosotros para que nosotros forcemos a Dios a hacer las cosas, no cuando Él las quiere, sino cuando nosotros las queremos. Les hablaba que el pueblo de Israel tuvo las mismas tentaciones, pues ellos también trataron de probar a Dios. ¿Recuerdan en Masá, cuando les hacía falta el agua? ¿Cuál era lo que decía ese pueblo de Israel? Ese pueblo de Israel decía: bueno, ¿será que Dios está con nosotros o no? Porque mire, nos trajo aquí al desierto a morirnos de sed. ¿Será que Dios está o no? Yo quiero agua y la quiero ya. No cuando el Señor me la quiera ya, la quiero ya. Se parece algo a lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una petición de oración y no se responde como nosotros queremos? Tal vez con la muerte de un ser querido por una enfermedad, tal vez por un trabajo que no se da, tal vez por un negocio que no da resultado. ¿Cuál es nuestra respuesta frente al Señor? ¿Le decimos: sí, Señor, yo espero hasta cuando tú quieras? ¿O le decimos: Señor, es que tú no me oyes? Señor, es que yo no sirvo para ti. Señor, ¿será que tú sí existes de verdad? Porque yo llevo orando mucho y nanay. Tengan cuidado, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos probando a Dios. Y es muy clara la palabra que dice que nosotros no debemos probar a Dios. ¿Qué más busca el diablo? El diablo busca confundir. Miren, el diablo conoce muy bien las Escrituras, tanto que lo que decía ahí era cierto. Está en el Salmo 91, los versos 11 y 12. Es totalmente cierto. Pero lo que pasa es que él intencionalmente saca la parte que le conviene, pero no menciona todo. Entre otras, él no vio lo que decía. No, sí lo vio, pero no lo quiso mencionar. El primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy al abrigo del Altísimo, yo me debo someter a su voluntad. Pero normalmente nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, sino queremos que Dios se someta a nuestra voluntad. Y por eso nos ponemos bravos. Cuando Dios no nos concede las peticiones, nos ponemos bravos con Él. Y mencionamos las Escrituras, claro. Mencionamos las Escrituras y entonces decimos: no, lo que pasa es que Dios dice que Él me va a cuidar, pero no estamos sometiéndonos a Él, y entonces lo estamos responsabilizando de cada uno de nuestros actos, y fuera de eso nos ponemos bravos con Él. Cuando nosotros no estamos dispuestos a esperar, cuando nosotros no queremos sino leer una parte de las Escrituras,
estamos forzando a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Miren, en la oficina donde estaba, tenía un compañero de trabajo que me molestaba y me decía: oiga, usted que es cristiano, Dios es amor, ¿cierto? Yo le decía: sí, claro, Dios es amor. Decía: si Dios es amor, entonces Él me perdona a todos. Sí, claro, Dios perdona nuestros pecados, lo prometió en su palabra. Bueno, entonces yo puedo seguir con mi amante y Él me va a perdonar porque no tengo ningún problema. Veíamos hace 8 días los frutos de arrepentimiento, cómo son de importantes. Nosotros queremos forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, y eso es un peligro. ¿Cómo vence Dios la mentira? Veamos qué hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, con las mismas escrituras, le contesta a Satanás. Le dice: no debes tentar, no debes probar a tu Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que no tiene que hacer las cosas porque el diablo se las dice. Él tiene muy clara su identidad con Dios. Él sabe que Él es hijo y que Dios lo va a cuidar y lo va a proteger. Y por eso es que el último versículo es tan importante, porque cuando Él pasó por todas las tentaciones, que dice que Él envió a sus ángeles a consolarlo. Pero no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios lo quiera hacer. Cuando nosotros estamos buscando nuestras propias respuestas, cuando no estamos dispuestos a esperar. Los jóvenes, por ejemplo, que se quieren casar y dicen: no, pero es que en la iglesia no hay nada, allá no se consigue nada, yo mejor me voy a buscar por fuera porque es que yo me tengo que casar. En lugar de esperar a que el Señor le dé la persona que Él le tiene escogida, no cuando Él quiera, sino cuando Dios así lo disponga. Y la última tentación, que es la tercera, trata de adorar a otros dioses, y está en los versículos 8 al 10. Ya es la última, para que no se preocupen que está muy largo. Dice: de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Miren, el tentador, como no había podido atacar la filiación de Jesús, como no lo convenció, él dijo: ahora sí voy a recurrir. Si Jesús es hombre, porque Él busca formas. Como decía el papá de Betty la Fea, los que la vieron, ¿recuerdan? El diablo es puerco. Claro, Él busca varias formas para poderte confundir, para poderte hacer caer. Entonces Él dijo: si Jesús es hombre, lo voy a hacer caer por lo que el hombre nunca puede rechazar, por el poder. Entonces, ¿qué buscaba el diablo con esta tentación? El diablo buscaba desviar a Jesús de su camino. Mire, cuando Él dijo: si es humano, Él no se va a aguantar, le voy a dar todos los reinos del mundo, le voy a dar todo el poder. Y dijo: y ahí me cae pero redondito. Mentira. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nosotros será que sí caemos fácilmente ante el poder? ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando nosotros nos preocupamos más de lo que tenemos aquí que lo que debemos tener en la eternidad. Por eso en la primera tentación el Señor Jesús nos enseñaba que nosotros debemos fijarnos en lo eterno, no en lo que está aquí. Cuando nosotros miramos lo que tenemos aquí, nuestra mirada, nuestro pensamiento, todo se desvía a lo que tenemos aquí. Por eso es que el poder nos puede consumir a nosotros. Yo pienso que más de la mitad de los problemas que tenemos en el mundo entero se deben a esto, a buscar el poder y el dinero. ¿Y qué diremos de nuestro país? Más de 50 años de guerra fratricida buscando el poder.
No importa cuántos inocentes se tengan que sacrificar, no importa cuántas víctimas tengan que haber, no importa cuánta gente se quede sin hogar, pero yo tengo que obtener el poder por encima de todo. Y todo empieza, como lo muestra Satanás, como algo muy bueno, porque tanto guerrilla como paramilitares empezaron para ayudar a los pobres y para una justicia social. Pero el enemigo se encarga de torcer esos deseos que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces vemos personas empezando con un ideal bueno? Por ejemplo, un director de alabanza, él quiere que todo el mundo oiga la alabanza hacia Dios. Y entonces canta y de pronto le ofrecen grabar un disco, y entonces, como es grabar un disco, va a llegar a más personas. Pero el enemigo se encarga de torcer. Entonces el productor le dice: sí, pero no hable tanto de Dios, hable poquito. Y él va desviando y finalmente se pierde en la fama y el poder. ¿Qué más busca el diablo? El diablo busca que lo adoren. Y aquí el tentador sí se descara, ya se ve tal cual es él, porque eso es lo que busca Satanás. Satanás busca es que lo adoren. ¿Saben por qué? Porque él quiere ser igual o superior a Dios, y por eso fue que lo echaron del cielo. Miren, Isaías en el capítulo 14, en los versos 13 y 14 menciona qué era lo que quería Satanás, y dice: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás se quiere volver igual a Dios. ¿Y cómo vence Jesús esta mentira? Jesús conoce la Escritura y él va a repetir lo mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, cuando dice: no podrás servir a dos señores al mismo tiempo. Pero él, antes de decirlo, lo demuestra con su vida, da ejemplo con su propia vida. Él no se deja chantajear por el poder, porque a él no le importa lo que está aquí, a él le importa lo que está allá. Miren, cuando él tiene claras las cosas, él puede contestar lo que dice en el verso 10, que dice, la otra por favor, la siguiente, que dice: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando yo vi esta frase, les voy a hacer una confesión. Yo me pregunté a mí mismo: Pablo, ¿por qué tú no eres capaz de decir siempre estas palabras como las dice Jesús? ¿Por qué no le puedes decir: vete, Satanás? Porque ese ejemplo que les conté de hace 23 años no es que lo tenga cada rato o que yo lo pueda superar fácilmente. Y eso me entristeció muchísimo. ¿Saben? Cuando yo estoy viviendo la situación que estamos viviendo, que es pesada, me pongo a hacer globos y digo: Señor, ¿por qué no me das un trabajo como yo lo tenía antes, que gane buen dinero? ¿Por qué no me das otra vez una empresa floreciente, Señor, en la que yo pueda tener dinero? Y ahí es cuando me doy cuenta que no le estoy diciendo: vete, Satanás, porque yo lo que tengo que decir es: Señor, ponme donde tú quieras, que yo te pueda servir, porque tengo que ver lo que viene y no lo que estoy viviendo en este momento. Pero al mismo tiempo, este pasaje es muy esperanzador, porque el Señor casi que me respondió al momento y me dijo: tú tienes al Espíritu Santo, y si yo lo pude pasar, tú lo vas a poder pasar.
La pregunta tal vez es ahora para cada uno de los que estamos aquí. ¿Será que nosotros le podemos decir, vete, Satanás? ¿Será que nosotros podemos resistir esa tentación? ¿O será que nosotros tenemos por ahí un becerro dorado al cual nos le arrodillamos de vez en cuando? Ya para terminar, podríamos concluir que con lo que vemos hoy, nosotros siempre vamos a tener tentaciones aquí en la tierra y vamos a tener pruebas también. La gran confianza que podemos tener es que tenemos unas ventajas muy grandes. La primera es que me va a madurar en mi relación con el Señor. La segunda es que me va a dejar conocer la gracia, la gran profundidad de la gracia, con la seriedad de su llamado. Y la tercera es que no importa cuáles sean las pruebas o las tentaciones que vengan sobre cada uno de nosotros, porque ya sabemos que la verdad venció a la mentira. El enemigo lo único que puede hacer es tratar de confundirnos. Por eso es que es tan importante tener una relación con el Señor Jesucristo, una relación clara y transparente. Pero ¿cómo podemos lograr esa relación? A través de su palabra, ¿cierto? Por eso es que la invitación que hacía Mario hace 8 días con nuestros devocionales no es solamente a que leamos la Biblia, es a que apliquemos esos 7 pasos que nos decía para poder tener una buena relación con el Señor y no dejarnos confundir del enemigo. Y creo que esa es la mejor aplicación que podemos ver a lo que hemos aprendido en esta mañana. Por eso quisiera invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo para poder decirle, vete, Satanás, para que nos fijemos en lo eterno y no lo que está en la tierra. Padre, te queremos poner en tus manos, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí. Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu mostrándonos en qué estamos fallando. Señor, no nos permitas ser autosuficientes, Padre, sino a vivir de la dependencia que te tenemos a ti. Padre Santo, no nos dejes probarte, sino más bien permítenos esperar en ti. Y Señor, no permitas que tengamos otras fuentes de adoración diferentes a ti. Solamente te queremos servir a ti, Señor. Perdónanos, por favor, por nuestra falta de fe. Permítenos de aquí en adelante, Señor, ver las pruebas como un paso para acercarnos a ti y poder madurar en nuestra relación contigo, para que el enemigo no tenga cabida en ellas. Que sea tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros para poder superar estas pruebas que tenemos. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Les pido el favor que